Vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional de este fenómeno que pasó en Ecuador. De pronto, ustedes lo vieron, ayer lo mostramos, ustedes lo vieron, aparece una turba de gente que empieza a entrar a distintos lugares, incluyendo medios de comunicación, y todo eso en el marco de un grupo delictual que adquirió características de masa. Y de eso queremos continuar hablando con Raúl Sor porque queremos conocer estas últimas 24 horas que nos trae desde Ecuador, Raúl. Hola Fernando, sí, bueno, se han realizado una serie de atentados, quema de vehículos, han estallado algunas bombas y bueno, hay una situación de gran temor, las calles están, especialmente en Guayaquil, bastante desiertas. Una parte importante del comercio ha cerrado, hay miedo, hay mucha preocupación por parte de la población y se da cuenta que hay importante presencia del ejército en las calles, incluso vehículos blindados, de manera que se está palpando esta situación y, como ya comentábamos ayer, hay un estado de excepción que va a durar y toque de queda por 60 días, un toque de queda que va desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Y según una serie de noticieros, se han realizado un número indeterminado pero importante de detenciones. Ahora, todo esto se gatilló el día domingo cuando fuerzas militares y policiales entraron a un penal y iban a buscar a este famoso personaje que es el jefe del cartel de los choneros y que, bueno, simplemente el señor Macías, no dieron con él, Adolfo Macías, no dieron con él y están todavía buscándolo, pero en realidad, Fernando, los carteles, este es el modo operandi de los carteles operan mucho más cómodo y mejor desde las cárceles. Y lo que en apariencia gatilló esta fuga de algunos jefes narcotraficantes y una serie de actos de confrontación con el Estado y con las fuerzas policiales fue el rumor de que se pensaba trasladarlo a una serie de barcazas y que iban a quedar en detención en esos lugares donde naturalmente ya no es posible, como muchos penales, tirar cosas desde afuera. Es más difícil tener comunicaciones en la barcaza, se puede aislar telefónicamente a lo interno, de manera que había una serie de condiciones que los jefes narcotraficantes temían y que iban a dificultar la continuidad de sus operaciones, porque de lo que hemos sabido, este personaje Macías, el Fito, como le llaman, tenía una celda de lujo con televisor en colores de gran tamaño, se jactaba de tener champán Dom Perignon, que es una de las champán más caras, en francés, y sí, tener una serie de facilidades, es decir, tenía una suite, no era una celda. Y claro, si lo iban a mover de ahí, esta idea no debe haberle agradado, y esto habría desencadenado, uno, la fuga y la movilización de algunos grupos narcotraficantes que, como lo señalaste tú, el tomarse un estudio de televisión es un acto absolutamente público, deliberado. Es decir, lo que tú quieres es que te vean y que no tienes miedo. Es decir, tú estás desafiando a la autoridad en uno de los lugares más públicos. ¿Qué más público que un canal que está transmitiendo en vivo y en directo? Y esto es una señal para la población. Es decir, si nosotros nos atrevemos a entrar acá y a intimidar a los periodistas, ¿no creen que podemos entrar a sus casas y encargarnos de cualquiera de ustedes que se nos oponga? Bueno, ese es el mensaje implícito de algunas de las acciones. Pero esto tiene un telón de fondo porque finalmente
la movilización de fuerzas militares e incluso policiales no resuelve el problema del narcotráfico. Y esto, te digo, Fernando, yo lo he seguido muy de cerca. He estado en Colombia, he ido a visitar en el corazón de la selva, cerca de la frontera con Panamá, a grupos narcotraficantes. Estuve en Brasil, pude entrevistar a elementos que pertenecen al Comando Vermelho, al Comando Rojo, que es uno de los principales grupos, uno de los principales carteles en Brasil, y desde dónde operan todos ellos desde la cárcel. Por lo tanto, hay que pensar muy bien cuando uno los dispersa o impide que estén en la cárcel desde un punto de vista táctico de cómo combatirlos. A veces es más fácil tenerlos controlados o tratar de controlarlos dentro de las cárceles que cuando están en la clandestinidad, como por ejemplo ocurrió con muchos de los grupos, con muchos de los narcotraficantes colombianos, que finalmente era mejor tenerlos en la cárcel, aunque desde allí pudieran operar, operaban en forma más reducida que cuando estaban en libertad. Sí, yo estaba conversando contigo antes de que partiéramos el programa, Raúl, y yo te contaba que yo hago un curso en la Universidad Diego Portales que se llama Análisis de Contenidos de Medios, y que en una parte importante del curso, casi un tercio de ese curso, está dedicado a que los estudiantes de periodismo, en este caso, y los futuros periodistas, vean anticipadamente el proceso de creación de una noticia. Todas las noticias dejan una huella que a veces es bastante larga y a veces tiene bastantes elementos. Y solamente se descubre esa huella después de que pasa la noticia. Nosotros lo vemos eso montones de veces, cuando de repente aparece en un país que nunca sale en la tele. Te pongo un ejemplo: Sri Lanka, aparece un golpe de Estado y claro, a todos nosotros nos puede parecer de que esa noticia partió ayer, pero desde el punto de vista de los habitantes del ex Ceilán, esa es una noticia que probablemente se ha incubado y se ha estado mostrando y ha mostrado señales de empezar a generar una cosa mayor desde hace mucho tiempo. Y desgraciadamente, yo te diría desgraciadamente, a veces en el periodismo se espera a que pase algo para poder detectar los procesos de construcción de, evidentemente, una noticia, tal cual como pasó cuando un funcionario señaló que no lo vimos venir en lo del estallido social, que había habido pero montones de elementos perfectamente perceptibles de que una situación como esa podía llegar. Este tipo de cosas también son cosas que dejan huella antes de que se produzcan estas situaciones, y yo me imagino que debe estar todo orientado ahora a ver, como tú muy bien lo acabas de decir, cómo es más eficiente combatir a personas que a veces tienen, pero bastante poco miedo, miedo de hecho no tienen, pero tienen bastante poco escrúpulo para poder hacer este tipo de cosas. Tienes toda la razón, Fernando, porque fíjate, esta cifra te lo dice todo. 7.878 personas asesinadas en el curso del año pasado en Ecuador. Es decir, la tasa de criminalidad viene aumentando en forma constante. Es decir, para los ecuatorianos esto no es una novedad. Y de hecho, las últimas elecciones presidenciales estuvieron marcadas por el tema de la seguridad. De manera que para los ecuatorianos esto no es ninguna sorpresa. Puede ser una sorpresa en el resto del mundo, pero el deterioro del tema de seguridad es permanente. Y lo que llama la atención, y ocurre tan a menudo, es que las autoridades, cuando se ven en estas situaciones, recurren a medidas de gran visibilidad. Vamos a desplegar el ejército, estamos en una guerra interna, vamos a acabar con el terrorismo de los narcotraficantes. Es decir, un lenguaje grandilocuente, pero absolutamente equívoco. Es decir, este no es un problema de terrorismo, y el narcotráfico no es posible terminarlo con un gran despliegue militar. Es decir, los militares o la policía
no te sirven de nada si no sabes lo que estás buscando. Por lo tanto, la clave en la lucha contra el narcotráfico es la inteligencia. Inteligencia entendida como la información precisa de dónde encontrar a los narcotraficantes, sus rutas precisas de operaciones y quiénes son sus asociados. Por ejemplo, quiénes son sus socios en Europa, porque, como lo hemos conversado muchas veces, no hay oferta si no hay demanda. Es decir, si hay una gran demanda, y fíjate, hoy por hoy Ecuador está proveyendo 1/3 de toda la droga que se consume en Estados Unidos. Es decir, una demanda formidable. Y mucha de la droga que se produce en Colombia y en Perú se está tratando de vehicular por una serie de puertos en Ecuador. Y la manera de frenar eso es con inteligencia. Bueno, en Chile, por ejemplo, se ha mejorado mucho la inteligencia y esto no es solo una tarea militar, policial directa. Las aduanas tienen un rol determinante. Los servicios de impuestos, los sistemas tributarios, que como tú controlas los flujos monetarios dentro del país, los bancos, tú ves que, por ejemplo, hoy por hoy es muy difícil hacer transferencias por montos mayores de un país a otro porque te piden justificar cuál es el origen de los fondos. Y uno de los temas que se ha planteado en relación a Ecuador es que Ecuador suprimió la moneda nacional y dolarizó su economía. Sí. Y hoy día este es un tema que se discute en la Argentina. Es decir, ante la propuesta de Milei de acabar con la moneda nacional y adoptar el dólar, bueno, hay quienes dicen esto es invitar a los narcotraficantes a que vengan a instalarse aquí, porque con esto se les facilita enormemente la tarea. Porque cuando tú tienes un sistema financiero, como es el caso en Chile, muy bien organizado, un sistema tributario bastante riguroso, es mucho más fácil seguir las pistas de dineros clandestinos. Sí, una última cosa porque se nos está acabando el tiempo, pero tú dijiste hay una cosa que es tremendamente importante, sobre todo cuando se tiene que ver con atacar el narcotráfico. La demanda de narcotráfico está en las calles y son de personas comunes y corrientes que tienen problemas de droga, pero de consumo. Y desde ese punto de vista, el que pide la droga, en términos estrictos, es aquel que la quiere consumir. Y esa es una situación que, se ha dicho muchas veces, impulsa a que los grupos narcotraficantes estén permanentemente proveyendo aquello que la ciudadanía, o una parte de la ciudadanía que está enferma, probablemente pide y necesita. Y por lo tanto hay que hacer algo no solamente con el narcotráfico, sino hay que hacer algo también con la ciudadanía que, como en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa brutal de adicciones a droga, y tú ves que eso se condice con la tasa que tienen en materia de crímenes, en materia de violencia intrafamiliar, en materia de un montón de otras cosas. Exacto. Bueno, yo cuando dije drogas me refería específicamente a la cocaína, que es lo que, y a eso, es decir, desde Ecuador parte 1/3 de la cocaína que ahora va a Estados Unidos, pero esto es algo cambiante. Si mañana cambiaran las condiciones en Ecuador, puede ser otro país en el cual los narcotraficantes encuentren facilidades. Pero esto es un tema que el punto que tú haces es muy central. También los países consumidores, que son los grandes mercados, porque en Ecuador el gran mercado no son los ecuatorianos, el grueso de la cocaína va al exterior. Bueno, ¿qué esfuerzo hacen las autoridades de esos países por impedir que exista esta demanda? Porque es la demanda la que crea la oferta y no la inversa. Bueno, vamos a seguir atentos con lo que está pasando en Ecuador, porque es un tema que eventualmente compete a todos los países en Sudamérica y, por cierto, más allá también de estas fronteras. Gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo.